Muy buenas noches, soy Guillermo Vázquez Handal, esto es Diálogo Abierto, aquí en la señal de la primera cadena nacional Grupo Fórmula, transmitiendo esta noche de sábado, 28 de agosto, a toda la República Mexicana a través del 157 de Sky, 121 de Easy, 153 de Megacable, 161 de Total Play y en el 354 de Dish. En Estados Unidos y Canadá, en Telefórmula Estados Unidos, a través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View, y claro, en nuestro sitio web www.radioformula.com.mx. Como todos los sábados, un gran privilegio poder compartir este espacio con Fernando Gutiérrez. Hola, Fernando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todo nuestro auditorio y a nuestros compañeros Pepe y Felipe. Qué gusto verlos a ellos y a ti, Guillermo. Igualmente, Fernando. Pepe Centeno. Guillermo, compañeros, buenas tardes, también buenas tardes al auditorio. Aquí desde Puebla, como todos los sábados. Felipe Gaitán. Placer, Memo, estar esta tarde de sábado con mis colegas Pepe, Fernando. Qué gusto verte de nueva cuenta por estos caminos y estos lares. Muy bien, pues comenzamos. Evidentemente hay que empezar con lo que sucedió el jueves, la renuncia de Olga Sánchez Cordero a la Secretaría de Gobernación para retornar a su escaño en el Senado y como ya se especula y se sabe, presidir la mesa directiva de ese organismo. Y la llegada del gobernador de Tabasco, ahora con licencia, Adán Augusto López, a la Secretaría de Gobernación. Se sabe y se entiende que siempre a mitad de sexenio los presidentes de la República hacen cambios estratégicos, no es ninguna sorpresa, ya se especulaba de la salida de Olga Sánchez Cordero, pero aquí hay dos aspectos muy interesantes para el análisis. El manotazo que de nueva cuenta le da a Ricardo Monreal, que ya había planchado la elección de la mesa directiva del Senado con 3 o 4 senadoras muy cercanas a él, una de ellas particularmente mi paisana Maribel Villegas, que desde ahí pretendía construir su candidatura al gobierno de Quintana Roo y que pues evidentemente por el hecho de pertenecer al grupo de Ricardo Monreal ya se ve complicado. La llegada de Adán Augusto López a la Secretaría de Gobernación implica pues que es un operador cercanísimo, personalísimo, amigo del presidente de la República, pero que yo no tengo la menor duda que a partir de este lunes empezará la especulación si será el tercer integrante de la terna para la candidatura de Morena a la presidencia de la República junto con Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Conociendo al presidente como lo conocemos, no tenga usted duda de que lo va a incluir en la terna. La Secretaría de Gobernación, después de la presidencia de la República, es el cargo más importante en este país. Y pues bueno, aparte de ser su paisano, es su gran amigo. Empiezo contigo, Pepe. Pues yo empiezo con lo último que dijiste, mi querido Guillermo. Era la secretaría más importante en este país hasta antes de este gobierno, porque la verdad es que con Olga Sánchez Cordero la relevancia de la Secretaría de Gobernación pues se perdió. Realmente dejó de ser el eje articulador de la política del gobierno y pasó a otras oficinas, pero ya no en la de la Secretaría de Gobernación. Ese sería el primer apunte. Segundo, que la señora secretaria deja de manera intempestiva, es decir, aunque ya se preveía que iba a salir, pero tampoco es que habían señales claras de cuándo iba a ocurrir y de repente el jueves nos cayó a todos de sopetón la noticia. A unos quizá el miércoles ya tenían alguna información, pero digamos no fue tan anticipado como en otros casos. Entonces, ¿qué pudo haber motivado la salida? Yo creo que son muchos los factores y se ha especulado en estos días de cuáles pueden ser. Puede ser que justo al otro día de que se anuncie la lista definitiva por parte del INE de los diputados plurinominales, en donde no le va bien a Morena. Ahí, digamos, es una derrota de la política del gobierno. También no camina bien el asunto de la revocación de mandato y la ley reglamentaria en la Cámara de Diputados. Otra derrota más al área política del gobierno. Luego, tenemos el conflicto con Ricardo Monreal y la necesidad quizá de meterle cuñas en el Senado y para eso puede hacer que la estén mandando. No solamente para ser la presidenta de la mesa directiva, sino también para eventualmente la lideresa de la fracción de Morena en el Senado. Entonces, ¿cuál va a ser también la participación de Adán en el gabinete? Si va a ser un operador político o va a ser un precandidato, va a tener más relevancia, va a recuperar el papel que tenía Gobernación, que dejó de tener en este gobierno esa secretaría. Pues esas son incógnitas que con el tiempo vamos a ir despejando. Lo que es un hecho es que hoy los presidenciables, la oficina de Sheinbaum y de Marcelo Ebrard,
necesitan considerar en la ecuación al nuevo secretario de Gobernación. Retomando tu comentario, y tienes toda la razón, además, el hecho de que la Secretaría de Gobernación hubiera perdido influencia era precisamente por el perfil de la secretaria. Quiero pensar que la llegada de Adán Augusto implicaría, pues, volver a esa importancia política. Felipe. Sí, Memo, me encanta la elegancia que dices, la renuncia de la Secretaría de Gobernación. Yo haría una distinción en términos, veamos cómo se trató a Irma Heréndira en su momento, que fue, ese sí fue bastante bochornoso esa salida, y la salida un poco elegante a Olga Sánchez Cordero, que ya se venía anunciando, Pepe lo anuncia, lo apunta muy bien, pero no en este momento, o sea, nunca, recordemos que siempre había como estos signos y demás, pero este fue intempestivo. Y bueno, a final de cuentas, la Secretaría de Gobernación ha quedado muy pequeña para lo que era anteriormente y deja muchos pendientes. Aquí lo que hemos visto es volver al tener el control del Congreso, particularmente del Senado. Recordemos que ya se había ido Gabriel, el que era el coordinador de los programas de bienestar, lo mandaron al Senado, mandaron también bueno, ahorita Olga regresa a esta posición en condiciones donde no tiene ya la mayoría, una mayoría calificada en el Congreso. Entonces, Olga Sánchez Cordero regresa al Senado. Nos vamos a perder ahora ya de Jesús Rodríguez, que se va de antemano como su suplente, pero lo que vemos es una Secretaría de Gobernación muy disminuida. No sé si Augusto Adán lo pueda resolver o pueda tener un vuelco a la Secretaría de Gobernación, porque toda la interlocución política se va en Palacio Nacional, con Scherer, el consejero jurídico, y con Jesús Ramírez. Recordemos que Olga Sánchez Cordero nunca pudo tener una interlocución ni con los gobernadores, ni con otras instancias, ni con el Poder Judicial. Entonces, es una señal de recomposición del gabinete, por supuesto. No se especula que sea una gran crisis la salida de Sánchez Cordero. No. En todo caso, sería solamente para el presidente, que nunca se equivoca, sería para él, pero no en términos de la figura política. Y recupero lo de Augusto Adán. Augusto Adán viene de un estado, del estado de Tabasco, amigo, y hay notas que se reafirma el tema de la lealtad por encima de la eficiencia. Augusto Adán no es un gobernador que haya destacado, al contrario, pero sí tuvo muchas diferencias con el gabinete. Recordemos que se peleó con Bartlett y se peleó también con Gatell, con López Gatell. Bueno, o sea, con Gatell todos se han peleado. Entonces, bueno, de antemano va a tener toda una tarea Augusto Adán. Yo no sé si lo vea como candidato a la presidencia, no lo creo, más bien lo tiene como un operador que le va a servir para la elección presidencial. No tengas duda que va a jugar con eso. No lo va a jugar. A ver, el presidente toda la ecuación la hace en cuestiones políticas. ¿Pero posibilidades? Yo sí, a ver, eso es otra cosa. Yo lo que sí coincido en el tema de lo que apuntaba Pepe al principio, sí, no es la gobernación que conocimos. A mí me tocó trabajar ahí 3 años cuando era la señora Secretaría de Gobernación. Ya no queda nada de eso. Pero todo lo que tiene que ver con la falta de operación es por el estilo del presidente. Te ponen un cargo y no te deja hacer nada. Yo creo que Adán Augusto sí lo va a poner a operar. Fernando, Oye, tu opinión. Tan sencillo nada más, recordemos que la SEP descalifica a su secretaria de Educación. ¿Qué más? Creo que mejor ejemplo no puede haber. Fernando. Sí, yo creo y coincido con lo que ha dicho Pepe y Felipe en el sentido de que la secretaria de Gobernación no es lo que ha sido o lo que fue, y tristemente lo hemos visto en el cambio. Por ejemplo, llevamos 9 secretarías que se han cambiado 11 veces, o sea, de las otras 10 se mantienen los que nombró de origen. Y esto, yo creo que el cambio en gobernación ya se veía venir, incluso la propia secretaria lo había dicho varias veces, se veía como que salía o no. Me preocupa más o me llama la atención mucho más el hecho de que llegue otro amigo, o sea, alguien leal al presidente a ocupar un puesto tan importante para nuestro país, porque al final es una gente que, si bien, como mencionó Felipe, no ha hecho la labor que se esperaba de él en el gobierno de Tabasco, pues viene con una responsabilidad muy grande, no nada más el manejar la política interna del país, sino además ser el operador hacia adelante del presidente, porque eso es claramente lo que va a hacer. Yo no sé si lo ponga como candidato o no, pero sí les va a causar mucho ruido a los otros contrincantes, y en su momento, bueno, pues de entrada a Ricardo Monreal lo pone, como bien dices, le da un manotazo extra y lo pone que va a buscar de nuevo por dónde entrar, pero es una llamada de atención importantísima.
Sí, coincido totalmente contigo. Esto derivado, como ya lo hemos platicado anteriormente, de la especulación, y así lo pongo, especulación, respecto de que él hubiera operado en contra en las elecciones en las alcaldías de la Ciudad de México y que el presidente continuamente le ha estado mandando mensajes políticos. Lo de la mesa directiva, lo de Olga Sánchez Cordero, creo que son ejemplos clarísimos. Y yo sí tiendo a pensar que a Dan Augusto lo van a poner en la lista porque ese es el estilo del presidente. Le va a soltar la rienda, lo va a dejar operar, a ser un secretario de gobernación importante, interlocutor con sus pares gobernadores. Y todo esto es parte de una estrategia y de un rejuego mediático. En ese sentido, lo que vamos a comentar en el siguiente bloque es precisamente en ese rejuego mediático lo que está pasando con el ex candidato presidencial Ricardo Anaya. Volvemos en un instante, no nos tardamos nada aquí, a Diálogo Abierto, por supuesto, en la señal de Grupo Fórmula.